¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy tenemos el tema la incredulidad de Israel. Le damos también el agradecimiento a la Fundación Shalom y tenemos la presencia en esta ocasión del Centro Cultural Alba con Isa, que nos va a compartir una oración especial, muy especial. Adelante, Isa. Hola, buenas tardes a todos. Te voy a repetir lo que me dijo igualito. Eso le pasa por reuniones. Así me dijo. Y me dice yo quedarme callado. Mira, entonces yo revisando la cosa, donde aparecen los pagos. Creo que ahora se escucha bien. Assalamu alaikum. La paz sea con todos ustedes. Empiezo a mis palabras con las palabras sagradas del Corán. Voy a recitar el primer capítulo del Corán, que la significa es apertura. Voy a recitar en árabe, después voy a leer la traducción. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. La traducción sería: en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Toda la alabanza y la gratitud son para Dios, Señor de los mundos, el misericordioso, el compasivo, dueño del día del juicio final. A ti solamente veneramos y tan solo de ti buscamos ayuda. Guíanos al camino recto, el camino de aquellos que has favorecido, no el de aquellos que han incurrido en tu ira, ni el de los que están extraviados. Amén. 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 Qué hermosa oración, Isha. Si nos puedes explicar un poquito, por favor, sobre el Centro Cultural Alba y la participación en nuestro próximo simposio. Bueno, yo vengo del Centro de Diálogo Intercultural. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, hace más de 10 años que estoy trabajando en Argentina. Soy de Turquía, de Estambul. Pertenezco a un movimiento mundial que se llama Hizmet. Centro Alba también es parte de este movimiento mundial. Hacemos diálogo interreligioso hace 20 años en Argentina y también actividades interculturales hacemos. Bueno, parte de también charlas del Islam, también charlas sobre Jesús y María, que en el Islam también tenemos muchas cosas en común, en el cristianismo, también en el judaísmo, que es padre de la fe, Abraham, decimos.
Bueno, por eso nos espera mucho trabajo, ¿no? En el ámbito interreligioso estamos intentando cubrir esa parte y la tarea que tenemos acá como musulmanes. Intentamos trabajar por la paz. Muchas gracias, Isa. Sí, Muy importante para nosotros que estés compartiendo estos tiempos. gracias. Hablo del simposio también, ¿no? Por Sí, favor, adelante. la semana que viene, el 16 de octubre, el jueves a las 8, vamos a hacer un simposio académico que va a participar un señor que viene desde España, musulmán, es editor de una revista que pertenece a nuestro movimiento también, revista Cascada. Su editor va a estar con nosotros en el simposio de Olivo, en los textos sagrados, en la Torá, en el Evangelio y en el Corán. El simbolismo de olivo vamos a hablar, así que también va a estar Marcela Optickman y María eh, María Paz Carbonari. María Paz, hermana María Paz va a estar, así que esperamos a todos. Sería un gusto ver a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Isa, por estar con nosotros. Hermosa oración. Gracias. Bien, para continuar entonces, como decía Isa, tenemos aquí a la licenciada María Paz, que también nos va a compartir un poquito, un adelanto de la próxima semana. Adelante, Sí. hermana María Paz. Buenas noches a todos, es una alegría para mí compartir con ustedes este momento y contarles algo de este simposio que va a tratar sobre el simbolismo del olivo en la Torá, en el Nuevo Testamento y en el Corán, y cómo ir descubriendo estos textos sagrados, por ejemplo, desde la primera vez que aparece el olivo en el Antiguo Testamento, en la Torá, en Génesis 8, la paloma que aparece con un ramo de olivo en su boca luego del diluvio, ir descubriendo, bueno, este significado y la riqueza de los distintos textos sagrados que, bueno, nos van a hacer conocer un poco más este árbol milenario, ¿no? Este árbol que vamos a encontrar en los textos sagrados, también en Romanos 11 vamos a encontrar el injerto del olivo y vamos a ir descubriendo un poco más qué significado tiene aquí estas ramas del olivo silvestre y sobre todo este árbol, ¿no?, tan amado por Dios. Bueno, muchas gracias y bueno, esperamos compartir también con ustedes. Muy bien, muchas gracias, hermana María Paz. Va a ser de una tremenda riqueza su presencia, así que falta menos para el simposio. Con este adelanto, vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Le vamos a dar el paso entonces a Padre Delio. Por favor, Padre, adelante. Bueno, gracias. Vamos a continuar con nuestro tema y llegamos, todavía no, a la mitad, digamos, porque estamos terminando los versículos, los últimos versículos del capítulo 9 y ya entramos en el capítulo 10. Y es un tema que, bueno, se va abriendo un poco al punto focal del argumento de Pablo. Y también de prestar mucha atención al lenguaje. A mí me costó, porque viendo las traducciones de de la Biblia, esta parte habla incredulidad de Israel, el tropiezo de Israel. Entonces, ojalá al terminar la clase y ver también en el aula, profundizar estos versículos que nos toca hoy, poder encontrar un vocabulario acorde para un diálogo interreligioso, porque no expresamos las cosas de la mejor manera, pero a veces hay que tener en cuenta susceptibilidades de cada
de cada iglesia, de los católicos, de los hermanos evangélicos o de judíos, y entonces ojalá que la Biblia también nos ayude a enriquecer nuestro vocabulario. Así que ya empiezo a compartir el tema de hoy. Seguimos entonces con nuestro ciclo del Olivo Amado de Dios, los capítulos 9 al 11 de la carta de San Pablo a los Romanos. La incredulidad de Israel, como dije, vamos a ir encontrando nuevos términos de diálogo y de comprensión. A ver qué nos dice hoy el apóstol. La incredulidad de Israel respecto al Evangelio, respecto al Evangelio de Pablo, que la salvación viene por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Esto da como resultado el fracaso. Atención también a esta palabra, fracaso. ¿En qué sentido? Escríbanlo después en el foro, cómo suena para cada uno esta palabra. El fracaso en el sentido de no ha sido apto completamente para obtener la justicia que viene de la fe. La razón de ese tropiezo, de ese fracaso, de esa falta de fe, digamos, en el Evangelio, se explica en el pasaje que va de 9:30 a 10:21. Hoy no vamos a terminar todos los versículos del 1 al 21 del capítulo 10, simplemente 4 versículos, pero por razones del tiempo, y así está programado también nuestros encuentros. Pero pongámosle mucha atención a estos versículos. Pablo plantea la pregunta, ¿por qué Israel? Y recordemos toda esa angustia de Pablo porque por sus compatriotas, por los de su raza, por no haber creído, por no haber aceptado, al menos la mayoría, y los gentiles se encuentran en una situación inversa con respecto a lo que podría esperarse. Así tenemos entonces estos tres momentos, tres puntos. La ineficaz búsqueda de Israel en conseguir la verdadera justicia, justificación. La falta de conocimiento de Israel, ese es el punto, el tema, el por qué. Y Cristo es presentado como la culminación, el culmen de la ley. ¿En qué sentido? Sí, estos son los temas principales de hoy. Pablo explica que Israel no ha disfrutado de las bendiciones de la salvación mesiánica por haber ido tras una justicia basada en la ley. Por otra parte, los gentiles llegan al reino en grandes números porque han abrazado una justicia basada en la fe. Recordemos que este es el punto también de Roma, la comunidad de Roma. Los gentiles están creciendo en número y las comunidades que vienen, o la parte de la comunidad que viene del judaísmo, los judeos cristianos, son minoría. Y recordemos también toda esa situación particular de persecución y eso de ese momento. Eso siempre hay que tenerlo presente. En esta sección, Pablo hace una pausa para reflexionar en el desconcertante giro que se produce en la historia de la salvación y que se ha descrito
en capítulo 9 del 6 al 29 que acabamos de estudiar hasta el encuentro anterior, solo un remanente, un resto, Pablo citando Isaías, un remanente, un resto está siendo salvo, mientras que los gentiles que en otro tiempo no eran pueblo, recordemos la cita de cómo utiliza Pablo la cita de Oseas, son ahora llamados hijos del Dios vivo. Vemos el filo cristológico de Pablo, el Evangelio, siempre ese filo cristológico, el motivo central, ser hijos de Dios, ser hijos en el Hijo. Ahí vamos al texto. Entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia que nace de la fe. Mientras que Israel, que buscaba una ley que le proporcionara justicia, no llegó a cumplir la ley. Yo voy poniendo algunas citas cruciales, importantes de la misma carta a los romanos y otras ahí en verde, lo pueden observar, que eso hay que estudiarlo, hay que leerlo bien para poder comprender estas palabras de Pablo a este punto. Versículo 32. ¿Por qué? Porque buscaba la justicia en las obras, no en la fe. Tropezaron contra la piedra de tropiezo. Como dice la Escritura, voy a poner en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, para más el que crea en él no quedará confundido. Y ahora la otra parte, leo todo de una vez, los versículos del 1 al 4 que nos toca estudiar hoy. Hermanos, anhelo de todo corazón, y así se lo pido a Dios en la oración, que mis compatriotas se salven. Puedo testificar en su favor que tienen celo de Dios. Esta es una palabrita que tenemos que estudiarla también. ¿Qué significa? Celo de Dios. Pero no conforme a un pleno conocimiento. Otra palabra importante. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir someterse a la justicia de Dios? Finalmente, el versículo 4 que hoy nos toca, porque el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea sea justificado. Y hasta ahí llegamos. Desde el próximo encuentro, que lo vamos a tener grabado, vamos a partir del versículo 5. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley, quien la cumple vivirá por ella. La estructura, digo de una vez la estructura de toda este tema que vamos a desarrollar. Hoy iremos solamente hasta el versículo 4, pero los demás versículos hasta el versículo 21 va a continuar en esta perspectiva de hablar de la palabra, el Evangelio. Una introducción en 9:30, 10:3, en la que Pablo plantea la pregunta: ¿por qué Israel no ha alcanzado y en cambio los gentiles se encuentran en una situación inversa con respecto a lo esperado? Y acá la tesis o proposicio, versículo 4, es una explicación, y su explicación, perdón, que es la probatio en la exégesis, se suele llamar de esta manera, la prueba, en la que se expone la clave para entender la situación. ¿Y cuál es la clave?
que la justificación, nuestra condición de justicia delante de Dios, lo tenemos solamente a través de Cristo. Es el camino de la salvación para todos, para todos. Hasta ahí va a ser nuestro tema hoy. El discurso o la peroratio, la explicación, marca un regreso a la situación Israel-Gentiles. Israel, a quien se le ha revelado el Evangelio, aparece como que es responsable de esta caída, de esta desobediencia. Recordemos, obedecer y fe es la misma raíz en griego, hypakoe, akuo, y ya no me quiero adelantar al tema fantástico, fabuloso que viene, que es el tema muy misionero, que es así lo digo de paso, fue linda el encuentro del día martes, porque se tocó también ese tema de misión. Yo compartí con el grupo, con la Fundación Shalom, el tema de la sinodalidad y cómo la iglesia en camino mira a Israel, un pueblo peregrino. Y ahí que bueno, fue la inquietud sobre el tema misionero, que eso va a ser el próximo tema. Entonces, aquí tenemos un esquema, el fracaso de Israel en alcanzar la justicia. ¿Por qué se ha dado eso? La situación presente de Israel y los gentiles. Los gentiles han alcanzado la justicia, Israel no ha alcanzado la meta de la ley. La razón de esta situación. La razón de este fracaso, una intervención personal por parte de Pablo, y ahí Pablo vuelve a resonar los primeros versículos del capítulo 9, cuando habla de una manera personal, ¿no? Hermanos, ¿no? Eso es muy, muy importante porque ahí se va viendo la dinámica que tiene esta bonita carta a los romanos, una interacción constante con la audiencia. Ahí tenemos el versículo 10. La razón de esto, Pablo lo atribuye a la falta de conocimiento, discernimiento. Otro punto para los católicos de seguir meditando, de saber, de fundamentar este tema del jubileo que estamos viviendo, lo importante que es ese discernimiento comunitario. El desapego por la justicia de Dios y la ignorancia de la falta de conocimiento de que la meta, el fin de la ley es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el cumplimiento de la ley. El versículo 30, vamos más profundo leyendo el texto. Entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no han buscado justicia han hallado la justicia, pero la justicia que nace de la fe. Con este versículo llegamos a una importante división dentro del argumento de Pablo. Y acá pongámosle cuidado que como esta genialidad del apóstol, de su discurso, justicia que es por parte de la fe, frente a una ley que le diera justicia. Y eso lo va a decir Pablo al comienzo de la carta. Es imposible obtener justicia fuera. La justificación viene a través de la fe. Y pone el ejemplo de Abraham. La justicia que proviene de Dios frente a una justicia propia. La justicia que se basa en la fe frente a la justicia basada en la ley. Esto nos ayuda a ver en una parte de nuestra dinámica, de nuestro curso,
de qué manera nos comportamos nosotros y usando este lenguaje y esta enseñanza de Pablo, cómo podemos cambiar también nuestra actitud de vida y convertirnos a, a proponer lazos de paz, de reconciliación, cómo vivimos esta fe, esta justicia en Cristo. Para aclarar lo que Pablo dice en Romanos 30, es muy oportuno leer lo que dice en Romanos 3, 30, 31, que dice: tengamos en cuenta que solo hay un Dios que justificará a los circuncisos, es decir, a nuestros hermanos judíos, y Pablo dice a mis compatriotas, ¿en virtud de qué? De la circuncisión, de la ley, de los que son de lo que reglamenta la ley, o en virtud de la fe. Y a los incircuncisos, es decir, a los gentiles, por medio de la fe. Es decir, lo central es la fe en Jesucristo, como dirá Pablo, me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Entonces, ¿elimina la fe el valor de la ley? ¿Se acuerdan esa palabrita que en griego? Me genoito. De ninguna manera, no señor, en colombiano. No señor, de ninguna manera. Más bien, la consolidamos. Esto no lo digo yo, lo dice Pablo. Romanos 3, 30, 31. Entonces, por medio de la fe se consolida la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es el culmen de la ley. Eso lo va a decir en estos versículos. Entonces, mientras que Israel buscaba una ley que se proporcionara justicia, no llegó a cumplir. ¿Por qué? Porque para que la ley me justifique, me tengo que cumplir la totalidad de la ley. Y eso es imposible. Porque buscaba la justicia, se pregunta Pablo, ¿por qué? Porque buscaba la justicia en las obras, no en la fe. Tropezaron contra la piedra de tropiezo. Como dice la Escritura, voy a poner en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no quedará confundido. Los invito a ver, bajar un poquito la mirada en el capítulo 9, 12, cuando habla el tema de la elección. Pablo ya anticipa que la elección no es por la cara bonita, por la raza, por dónde nació o qué, o por las obras, sino que la elección es por misericordia. Eso está muy unido a este pasaje. Acá reforzamos este tema. Pablo ha explicado la composición étnica del pueblo de Dios en aquel momento como consecuencia de la divina elección. No todo Israel es Israel. Versículo 6, ¿no? Cuando Pablo comienza su discurso. Ahora el apóstol explica esta misma circunstancia desde la óptica contraria. Ellos no se esforzaron por establecer su propia justicia. Está hablando de los gentiles, ignorantes de las promesas de Dios y excluidos de la alianza. Sin embargo, cuando Dios le ofreció la gracia que viene por la sangre derramada de Cristo, ellos la aceptaron y por medio de la predicación del Evangelio, estos respondieron en fe y la obtuvieron. ¿Y la fe cómo se obtiene? Vamos a adelantarnos al tema que sigue, a través de la predicación. ¿Cómo van a creer si nadie se los predica?
Y por eso lo entendemos a Pablo, esa convicción de, ay de mí si no predico el Evangelio. Pero eso es un tema que se está viniendo, que viene próximamente. La ineficacia entonces de Israel en su cometido de buscar la justicia. La situación de Israel contrasta, no obstante, con la de los gentiles. Versículo 31. Pablo habla de Israel en general, puesto que la gran mayoría de los judíos se negaron a responder al Evangelio. El reducido número del pueblo de Israel que ha reconocido su cumplimiento en Cristo es tan grande que Pablo cree aceptable hablar del fracaso, pero habla en su conjunto. Acá Pablo no está haciendo una distinción, como hacía unos versículos antes, de un resto. Sear Yashuv, un resto volverá, en palabras de Isaías. Entonces, ¿qué diremos? Que los gentiles que no han buscado la justicia han hallado la justicia que nace de la fe. Pablo recurre a un lenguaje adecuado para la arena atlética, correr, diokein, ganar, catalambanei, alcanzar una meta, stanein. Los gentiles ni siquiera están corriendo la carrera, sin embargo, llegan a la meta. Israel está corriendo esa carrera peregrina, pero no llega a la meta, que es la meta de la fe, es la que al cual invita Pablo. La fe en el Mesías, en Cristo. Los verbos son los que se usan en Filipenses 3, 12, 16, donde Pablo habla sinceramente de su propio esfuerzo. Corro para alcanzarla. ¿Se acuerdan? La imagen que muy bonita ahí de Timoteo, corre. Y en el día de a Pablo, el apóstol, cuando celebramos una de las fiestas de Timoteo, que he combatido el buen combate, la fe, como perseguir la fe. Pero aquí se convierte en como una parodia de una carrera atlética. Lo que los gentiles han logrado, especifica Pablo, es la justicia, no que proviene de la ley, porque si no la conocían, sino la justicia que viene de la fe. En contraste con los gentiles, Israel estaba en búsqueda, pero una búsqueda que no daba fruto, una justicia por medio de la ley, por medio de la nomos, ley, dikaiosune, ¿no? La justicia que viene de la ley, versículo 31. Este es el único lugar en el cual Pablo usa esta frase, lo que probablemente explica por qué las traducciones plantean dificultades. Así que yo los invito a ver ahí sus textos y a ver que hay diferencia en las traducciones. Israel, en contraste con los gentiles, estando en la búsqueda de lo que es bueno, Israel no ha logrado. Lejos de condenar la postura de Israel, Pablo parece más bien aplaudirla. Y acá es lo que decía de tener cuidado en nuestra manera de hablar. Los incrédulos, los que han caído o tropezado. Con el pueblo, es el pueblo elegido de Dios, Israel, y es la raíz del el tronco de esta planta del olivo. Entonces, veamos cuál es la misión de Israel, qué es lo que Pablo está diciendo concretamente. Pablo no hace una condena, es un anuncio lo que hace Pablo. ¿Por qué entonces? Porque buscaba la justicia en las obras, no en la fe. Tropezaron contra la piedra de tropiezo. Acá cita Isaías 28:16 sobre todo.
Voy a poner en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo. Escándalon en griego quiere decir tropezar, piedra de tropiezo. Por eso Jesús cuando habla en el Evangelio, ay de aquel que eh, escandaliza a un niño. Escandalizar es ser tropiezo para su fe. El niño o el pequeño en la fe. Mas el que crea en él no quedará confundido. Seguimos avanzando entonces en el versículo 22, la pregunta obvia, que es cómo puede ser, Pablo lo formula la pregunta y responde, porque no de la fe, sino de las obras. La justicia no viene de las obras, sino de la fe. Porque la raza de Israel no era de la fe, sino como si la carrera pudiera correrse mediante acciones. No, no es mediante acciones, sino que es a través de la elección de Dios que nos llama a la confianza, a la fe, como la fe de Abraham. Esta expresión concisa no puede separarse de su contexto argumentativo ni generalizarse en una acusación sobre la justicia por las obras. Bien, ya lo dijo Pablo en el versículo, en capítulo 3, 31, 30-31, ¿cierto? En cambio, aborda la pregunta específica de que Israel no reconoce a Jesús de Nazaret como su Señor, el Mesías de Dios, leído de esta manera, no de la fe. No se refiere a algún fracaso general de los judíos para confiar y depender de Dios. No, no hay que interpretar de esa manera. El martes justamente hablábamos de esta semana de Sukkot, que más ejemplo de Israel de confiar en ese Dios de la providencia, el Dios que acompaña en el desierto, el Dios que nos hace vivir de esa providencia y de esa solidaridad. Todo eso sigue vigente en Israel y es un modelo, es un ejemplo para todos. Sino que lo que Pablo se refiere a la disposición, más bien al legalismo, a la ley, a la confianza en la ley, que en lo que es la fe en Jesucristo muerto y resucitado, como fundamento de la fe que salva. Más bien la fe que se presenta aquí es la confianza en Cristo expuesta a lo largo de toda la carta, como se hará evidente en este capítulo 10 que vamos a ver. La explicación de Pablo se basa sobre esta inversión, una explicación que a veces hay que leerla varias veces para poder entenderla. Las cosas se vuelven aún más extrañas, se cuesta entender. Tropezaron con la piedra que causa tropiezo. Cuando recurre a la escritura para explicar lo que podría significar esta afirmación, utiliza este pasaje de manera inaudita. Gran parte de la cita proviene de Isaías 28:16, según la Septuaginta, la 70, que dice, por tanto, esto dice el Señor Yahvé, voy a poner por fundamento en Sión una piedra selecta, angular, preciosa, que sirva de base, quien tenga fe no vacilará. Esta es el trasfondo de lo que Pablo dice. Pablo inserta una piedra de tropiezo, una frase que se encuentra en Isaías 8:14. Entonces hay como como una mezcla de, de textos junto con roca, allí descrita como caída en lugar de roca que da ocasión de tropiezo. Pablo ha tomado un texto asociado con su contexto de Isaías, con el contexto del profeta Isaías, con la construcción de algo sólido, con seguridad, es decir, en dónde pongo mi confianza, y lo que ha transformado
como un truco, digamos, que Dios ha jugado con Israel, induciendo a esa caída. No es que Dios provoca la caída, simplemente en lugar de poner esa confianza en la ley, esa búsqueda de justicia en la ley, lo hubiera puesto en esa predicación lo que Pablo predica en el Evangelio, la confianza, la fe en el Mesías, en Jesús. La falta, ¿por qué? Ahora ven, ya entramos en el capítulo 10. Hasta luego, entonces, capítulo 9, ya vieron cómo avanzamos. Como lo hizo ya en versículo, al comienzo, Pablo deja claro lo mal que se siente por el hecho de que Israel no abrazó la salvación. Incluso ofrece sus oraciones, vemos ahí en el texto. El versículo 2 explica por qué Pablo continúa orando por la salvación de Israel. Ellos tienen celo por Dios, es decir, se esmeran, pero les falta conocimiento. Es decir, le falta ese discernimiento, discernir. Me dirán, a ver, porque ya entramos en el capítulo 10, dentro de un ratito lo vamos a cortar en este versículo, pero antes vamos a la idea de celo. Celo por el Señor encuentra un ejemplo en este hecho que encontramos vean el libro de Números 25, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que mató a un israelita, Simri, era hijo de Salui, y a su amante pagana por desafiar ostentosamente las leyes de Dios. Así, es un lenguaje bíblico, esto también está ahí, es un hecho. Sin embargo, el celo se convirtió en una virtud especialmente sobresaliente e importante durante el periodo intertestamentario. Así, esto es lo que está de base en el discurso de Pablo. En la existencia del mismo Israel, cuando Israel se vio amenazada por la persecución. Veamos, por ejemplo, el celo de los macabeos de defender la fe, la ley de Israel, el culto de Israel, de que no se profane el templo. Bueno, en ese sentido, acá los invito a ver el capítulo 25 de Números. Es decir, Pablo no niega el celo de Israel, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido aquí tenemos? Hermanos, anhelo de corazón. Acá vuelve, lean los apuntes, ahí puse explayadamente todo más amplio, esto para que se entienda. Pablo vuelve a este lenguaje coloquial, hermanos, anhelo de todo corazón y así lo pido a Dios en la oración que mis compatriotas se salven. Puedo testificar en su favor que tienen celo de Dios, como explicaba recién, pero no conforme a un pleno conocimiento. Es decir, falta ese conocimiento, ese discernimiento. Y para eso, Gálatas 1:14 nos dice que Pablo dice, yo aventajando a mis compatriotas, ¿aventajando en qué? En ese conocimiento, porque gracias a ese conocimiento, a ese discernimiento, pudo entender que la justicia, la justificación de parte de Dios viene por parte de la fe y no de parte de la ley. Y ni hablar de todo lo que es carta a los Gálatas, bien picante, digamos, el lenguaje de Pablo ahí, porque está en un contexto de controversia, ¿no? Y el ejemplo concreto de Pablo en los Filipenses, ejemplo de fe, yo, judío
de nacimiento, pero todo esto lo tengo por basura, utiliza ese término, esa expresión, por nada, con tal de dejarme ganar por Cristo. Eso es lo que entendemos en ese versículo 2. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la propia suya, su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Cuando Pablo comienza la carta, 1:17, dice, la justificación es por la fe, tanto para los judíos como para los gentiles. Y el versículo 4, y con ese versículo se termina, esto estoy leyendo solamente, porque el fin de la ley, todo eso, la historia de Israel, el punto de todo el Antiguo Testamento, viene la finalidad, el culmen es Cristo. De modo que todo el que crea sea justificado. Eso es una vez más, entonces la angustia de Pablo se hace evidente subrayando sus comentarios iniciales, 9:1 al 5, ¿no? La introducción, hermanos, hermanas, hermanos y hermanas. Adelphoi, en griego existe una sola palabra, ¿no? Adelphoi, hermanos y hermanas, literalmente. Coloca a Pablo junto al auditorio, se pone bien cerquita nuestro para decirnos, como por ejemplo en 7:1, cuando está hablando del pecado, dice, entonces ¿qué? Para tener más gracia eh, tengo que pecar más, es capítulo 7, ¿no? Ahí también, punto crucial del discurso de Pablo, hermanos, en 8:12, hermanos, y en 11:25 lo vamos a tener nuevamente otra insistencia así de Pablo, y 12:1, hermanos, hagamos de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios. Bueno, son puntos cruciales del discurso de Pablo, así que es muy importante lo que tiene que decirnos. Ahí estamos entonces al comenzar el capítulo 10. Una palabrita sobre la palabra celo. Puede referirse negativamente a un celo partidista. Ay, por Dios, que hablar de esto. Recemos y estudiemos esta parte, cómo Pablo nos habla de un celo sano, un celo de hacer bien las cosas, pero no un celo fanatista, un celo partidista. Así que aquí les dejo 13:13 en Carta a los Romanos, 1 Corintios 3:3, cuando hay excesivo, ¿se acuerdan? En Corintios, ese celo, yo soy de Apolo, yo soy de... Ese no es, ese es eso negativo. Olvidemos que Pablo esté hablando en ese aspecto negativo del celo de Israel. Pablo también la utiliza de manera positiva. Y entonces comparemos cuando estudiemos 2 Corintios 7:11, el celo por el Evangelio, 9:2 y 11:2. Así que por favor hagamos esta distinción. Celo que es sin reconocimiento, eso es lo feo, un celo sin discernimiento. Un celo que es desinformado o engañado en esta era de la inteligencia artificial, que uno le cree que le está hablando la mamá, pero que le está hablando la inteligencia artificial con unas palabras que alguien lo puso por ahí y uno se los cree, se los come, como decimos. Así que cuidado, este es un buen mensaje para hoy, ¿cierto? Eh, un, Cuando uno no tiene un buen discernimiento porque no conoce la verdad, no hace un buen discernimiento, no pide al Espíritu Santo. El mismo sustantivo aparece en Romanos 1:28 cuando Pablo caracteriza la negativa humana, no estoy hablando de judíos o de gentiles, sino de toda la humanidad,
a reconocer a Dios como Señor. Por eso véase 3:20, Romanos 3:20. La justicia es la clave entonces, aquí se hace evidente la repetición. Ellos no conocen la justicia de Dios, no hicieron ese discernimiento, en cambio buscan establecer su propia justicia. No se someten a la justicia de Dios. Y acá el versículo 4, el fin de la ley es Cristo, quien trae la justicia a todos los que creen. Dejamos un momento antes de este último punto, creo, para que descansemos un poquito y tratemos de unir estas palabras de este mensaje de Pablo antes de retomar el tema. Muy bien, Padre Delio. Vamos Bueno, preparando entonces las preguntas para la segunda parte y nos vamos a un descanso de unos 4 minutitos para que tomemos agüita, ¿cierto? La pausa hidráulica, como le decimos acá. Así que nos vemos en unos minutitos. Gracias. bueno, muy bien. Muy bien, entonces volvemos de la pausa. Y ahora les vamos a presentar, anunciando ya desde varias semanas, el simposio que será el próximo jueves a las 20 horas. Nuestra licenciada, la hermana María Paz, nos va a explicar de qué se trata. Bueno, aquí vamos a ir descubriendo, como les contaba al comienzo, esta simbología. Por ejemplo, también ustedes recordarán cómo en los antiguos Juegos Olímpicos se entregaba como premio una corona de olivo, ¿no? Y todo este significado. Y también autores antiquísimos como Virgilio va a nombrar el injerto del olivo, ¿no? Como diciendo, bueno, qué bien esta vida rural, esta vida dedicada a la agricultura. Y como les contábamos, el simbolismo del olivo en la Torá, en el Nuevo Testamento y en el Corán. En la Torá, con esta bellísima profundización de qué significa paz y reconciliación, también como sabemos de esta planta perenne, antiquísima, estamos hablando de cerca de 3.000 años atrás, una planta con mucha resistencia en la adversidad, nos va dando también el significado de la perseverancia en la fe y esta capacidad de resurgir. Hoy en día también podríamos decir resiliencia, ¿no? Ante la adversidad. Y también el significado de la unción y la santidad. Antiguamente los reyes eran ungidos con aceite, fruto de esta antiquísima planta, y también ese significado de que la palabra Mesías quiere decir ungido, viniendo de esta imagen de la unción de los reyes y sacerdotes. En el Corán, el gran significado de la luz, ¿no? El aceite se va asociando a Alá, que es la luz de Dios, como guía espiritual. Y esa luz que nos va guiando o acompañando en el camino. En el Nuevo Testamento, el árbol, el olivo, representa de alguna manera a Israel. Y nos va a narrar el apóstol Pablo que algunas ramas naturales fueron desgajadas por incredulidad, y en su lugar se injertaron ramas silvestres, una práctica que desde hace muchísimos años se realiza para fortalecer
la planta y para hacerla más productiva. Esas ramas silvestres eran los gentiles, que están injertados de alguna manera para compartir esta gran riqueza de la raíz, que es el árbol del pueblo de Israel. Y también el olivo, recordemos, ¿no? El lugar de la oración de Jesús en Getsemaní, esta palabra que significa prensa de aceite, y también el olivo con el gran significado de la paz y la victoria, ¿no? Jesús entrando en Jerusalén y que es eh, saludado agitando ramos de olivo, ¿no? Esta entrada triunfal en Jerusalén. Y bueno, culminamos aquí con esta frase del Génesis. Luego esperó 7 días más. Noé volvió a soltar la paloma fuera del arca y la paloma regresó al atardecer trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar, ¿no? Este significado de paz y armonía y el anuncio del fin del diluvio que nos trae la paloma con el ramo de olivo. Y así, bueno, concluimos con esta breve presentación. Muchas gracias. Gracias, hermana María Paz. Bien, les vamos a ofrecer una disculpa porque tuvimos un inconveniente de fuerza mayor y vamos a tener que dejar el encuentro hasta acá, pero les pedimos que dejen sus preguntas en el aula virtual y Padre Delio las irá respondiendo. La próxima semana tenemos el simposio, esperemos que todos estén presentes, y la subsiguiente continuamos con Padre Delio. Pero sin embargo va a quedar una grabación del próximo capítulo en el aula virtual como reemplazo a la clase que vamos a tener del simposio. Así que todos sean bienvenidos, le agradecemos su presencia, que Dios les bendiga, nos quedamos en la paz y bien. Shalom. Shalom, gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao. Gracias. Bueno. Claudia, gracias María Victoria, gracias a todos. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche y nos Pedimos a vemos en el Dios SIM. que todo se solucione. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por estar. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. chao.